Estamos con Toti Rodríguez García. Ella es egresada de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Kennedy School, la Escuela de Gobierno. Ella está por unos días en Perú y queremos conversar con ella sobre su desempeño en la universidad tan importante como es Harvard. Y ella, como joven venezolana, nos va a contar mucho de la experiencia que ha pasado allá en esa universidad y también sobre los problemas de la educación en este momento que atraviesa nuestro país hermano Venezuela. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Ana, estoy feliz de estar aquí, gracias por invitarme, feliz de estar en el Perú y sobre todo muy emocionada de hablar de educación, que es un tema importantísimo y que en la región quizás estamos un poco atrasados. Toti, ¿cómo así te nace la idea, esas ganas de ir a estudiar a una universidad tan importante, donde sabemos que hay mucha competencia para ingresar a esa universidad? ¿Qué procesos pasaste? ¿Qué tuviste que hacer para egresar ya de esa prestigiosa universidad? Mira, esa es una buena pregunta. La verdad es que la primera barrera fue creérmelo, creer que había allí un lugar para mí. Yo vengo de una ciudad pequeña en Venezuela, Ciudad Guayana. Tuve la fortuna de que mis papás pudieron enviarme a una escuela privada. Estudié en esa ciudad pequeña mis 5 años de universidad, estudié administración de empresas y la verdad es que yo nunca me atreví a soñar que yo podía llegar a un lugar como este. Es que ni lo pensé. Nunca tampoco estuve expuesta a personas que iban a este tipo de universidades. Y no creía en mis habilidades, esa es la verdad. Yo luego me mudo a la capital para hacer mi primer posgrado, que es un posgrado en finanzas, y ahí empiezo a estar expuesta a personas que yo me di cuenta que eran parecidos a mí, que tenían habilidades parecidas a mí, pero que sí se habían atrevido a soñar y lo habían logrado. Y es donde yo digo, quizá yo también puedo. Entonces esa es la importancia de estar expuesto, de movernos de ambiente, de tener algo de movilidad. Porque en esa ciudad pequeña de la que yo vengo, muy linda y quiero mucho mi ciudad, pero no tuve esa exposición. Entonces, primera barrera, atreverme a pensar que había allí un lugar para mí. En este espacio nosotros estamos trabajando en el tema educativo, ¿no? Tomando experiencias de otros países que funcionan mejor también para ser aplicadas en el país, y queremos también conversar con jóvenes como tú, cómo podríamos ayudar en el tema de la educación tanto en Venezuela como en la región, ¿no? Sí, mira, en Venezuela en particular tenemos varios problemas cuando hablamos de educación superior. Las universidades públicas en Venezuela, por ejemplo, la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar, eran top no solo en Venezuela, ni en la región, en el mundo. Era una educación superior pública de muchísima calidad. Y eso ha reducido mucho. Tiene muchas carencias la universidad, no solo en infraestructura, sino en capacidad docente. Luego, cuando nos vamos a educación primaria o a bachillerato, no sé si eso, cómo se le dice aquí, preparatoria, no lo sé, pero los mismos problemas, dificultades de infraestructura. Cuando hablamos de infancia temprana, tienes que necesidades de la casa afectan el proceso educativo porque un niño que no está bien alimentado, el desarrollo cognitivo se ve afectado, su atención se ve afectada en el colegio, es un niño que está cansado, etcétera, etcétera, y así es muy difícil aprender. Entonces, esas son un poco las necesidades prioritarias de Venezuela, pero el caso de Venezuela es bien particular, porque son las necesidades básicas las que todavía están faltando. En el caso de otros países de América Latina, que quizás es el caso de Perú, donde yo veo que falta es en habilidades socioemocionales, habilidades para la vida. Por ejemplo, finanzas básicas. La gente sale, se gradúa del colegio, no tiene ni idea del funcionamiento del dinero. Cuando empiezan a ganar plata se meten en créditos que pueden ser depredadores, entran en un ciclo de deuda muy difícil de salir, y eso lo que hace es reforzar los círculos de pobreza, porque luego tienes deuda tras deuda, es muy difícil prosperar aunque tengas un buen salario y hayas conseguido un buen trabajo. Habilidades de inteligencia emocional, por ejemplo, de oratoria, de negociación, que son cosas que uno utiliza toda la vida. No tienes que ser un negociador profesional para negociar, uno negocia hasta en la casa. Tú no negocias con tus hijos en tu casa todos los días. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que está faltando. Y una cosa interesante es que si tú pones lo que cuesta la formación docente para esas habilidades con los nuevos medios de distribución que tenemos, por ejemplo, online, es apenas una fracción minúscula de la infraestructura. Se prioriza la infraestructura, pero esas son dos cosas que no deberían ser excluyentes, sino que deben ser dos cosas que van de la mano. Entonces, estas habilidades le permiten a estos niños, a estos adolescentes, moverse mejor cuando salen al entorno laboral, conseguir mejores oportunidades, tener mejores relaciones con sus familias por la comunicación asertiva, por ejemplo, tener una mejor relación con su comunidad.
Y así, transformar un niño es transformar una comunidad. Transformar una comunidad es transformar una ciudad. Entonces hay que pensar, tener visión a largo plazo de la utilidad de enseñar estas habilidades desde muy temprana edad. Algo importante que dices es visión a largo plazo. Y eso es lo importante que las autoridades de gobierno, sobre todo el Ministerio de Educación de cada país, es lo que debe hacer en su sector. Mantener unas políticas educativas a largo plazo, porque eso es lo único que nos va a garantizar que la educación mejore, ¿no? Porque si venimos y cortamos los plazos de los ministros, cambiamos ministros, entonces eso no va a dar una buena solución para tener la educación a largo plazo y que eso se mantenga. Ese es uno de los grandes retos, creo que en América Latina. Por otro lado, también sé que los alumnos hacen pasantías en la universidad en verano. Y tuviste la oportunidad de ir a la India a trabajar con niños, pero a la India alejada, no a la India capital, sino ahí donde está la pobreza, y has palpado duramente cómo viven estos niños, pero a su vez con tantos problemas de infraestructura, sin escuelas con luz eléctrica. ¿Te has dado cuenta que en estos niños hay felicidad en sus rostros? Entonces cuéntanos un poquito de esa experiencia que tuviste en Meghalaya, en la India. Mira, estuve el verano pasado 2 meses en India, estuve trabajando en un estado que se llama Meghalaya, que está justo por encima de Bangladesh. Este es un estado que es diferente a India como lo vemos en las películas. No son hindú, es un estado tribal, hablan sus lenguas tribales, son indígenas básicamente, son cristianos también, muy distinto. Además, por tanta lluvia, tienen muchos problemas de infraestructura, son montañas, tienes tema de la carretera también. Meghalaya es muy particular. Y una cosa que ellos han sabido hacer es que las políticas del resto de India no hacen copiar y pegar, porque ya se dieron cuenta que eso no funciona. Entonces ellos desarrollan políticas específicas para estos estados del noreste de la India. Por ejemplo, ellos se dieron cuenta que no podían forzar el currículum nacional en las escuelas de Meghalaya, porque había cosas que era más efectivo que identificaran cuáles eran los líderes comunitarios, los líderes religiosos, los líderes indígenas, y a través de ellos entonces negociar, que ahí ves la importancia de la negociación, negociar cómo podemos llevarle este mensaje, por ejemplo, de higiene, de embarazo precoz, de enfermedades de transmisión sexual, a través de estos líderes comunitarios y de una manera donde ellos lo permitan. Porque ¿qué pasa? Con estas cosas hay cosas donde no se puede ser purista, porque no lo vas a lograr llevar el mensaje. Porque si tú recibes resistencia de una vez, entonces ¿qué lograste? No lograste nada. Entonces es mejor avanzar la causa a través de estas negociaciones con los líderes comunitarios. Siempre pensando, por supuesto, en la seguridad, en la protección y en el bienestar, sobre todo de los niños y adolescentes, y los ancianos también. Habían elementos que incluían a los ancianos, que son la población más vulnerable. ¿Y cómo veías a los padres de familia, a las mamás, sobre el tema de estas políticas ahí en Meghalaya? ¿Estaban de acuerdo? ¿Había rechazo? En principio, siempre va a haber algo de resistencia. Y esto es parte de un proceso de negociación. Tú lo primero que tienes que hacer es mostrar respeto. Yo vengo aquí a merecerme tu respeto, a merecerme tu confianza. Después de eso tú puedes negociar. Nunca se llega de una vez a negociar. Tienes que establecer una relación de trabajo antes. También hay cierta narrativa que uno escucha en la calle de que no, aquí vinimos a negociar las emociones por fuera. Imposible. Así no funcionamos los seres humanos. Una buena negociación reconoce esas emociones, las identifica, le da mérito, bueno, porque esta persona está molesta por esto. Le da mérito para entonces así sostenerlas y trabajar en base a eso. No se dejan por fuera porque eso es imposible, eso es una utopía, somos seres humanos. Y de hecho muchas veces la negociación avanza y avanza a tu favor, con tu propósito, es precisamente cuando tú reconoces esas emociones. Pues ¿sabes qué, Ana? A veces la gente lo único que quiere es ser reconocida. No importa más nada. Entonces a veces ya cuando pasa eso, ya todo puede fluir. Qué importante es el diálogo, ¿no? Y la negociación. Tú puedes pensar de una manera, la otra persona puede tener otro pensamiento, pero no tenemos por qué pelear por una idea, llegar a un consenso. Y de eso es lo que queremos también promover a la sociedad. Y aquí lo que queremos es sumar y siempre hacer un llamado de atención al público que nos ve, para que también ellos sean parte de estas negociaciones y que si tenemos que hacer un reclamo lo hagamos con firmeza, pero tampoco sin ningún acto de vandalismo, ¿no? Hay que reconstruir los países de América Latina y con un buen diálogo y con buenas negociaciones.
¿Y qué le dirías a los decisores de políticas educativas de la región? Lo primero que les diría es que si tienen ese privilegio de cambiar vidas, diseñen las políticas con visión a largo plazo, no pensando de qué me voy a llevar el crédito yo. Eso es lo primero. Lo segundo es que no se puede politizar a los niños. Los niños es lo más sagrado que tiene un país porque es el futuro. Además son vulnerables a lo que hacemos, a los errores de nosotros los adultos. Entonces cuando tú despolitizas los niños y no piensas en qué es lo que puede avanzar a tu partido, por ejemplo, entonces ahí la educación en América Latina va a avanzar. Pero seguimos siendo muy cortoplacistas y no estamos poniendo a los niños en el centro del trabajo, en el centro de lo que estamos diseñando. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué nos puedes contar un poquito cómo ves el futuro de Venezuela? ¿Cuáles son tus sueños para Venezuela, para los jóvenes venezolanos? Y queremos que nos des también un mensaje ya para terminar a los peruanos, a los jóvenes peruanos y a los jóvenes de América Latina. Gracias, Ana. Yo estoy haciendo una maestría en Administración Pública precisamente pensando en eventualmente, quizá no de inmediato porque quiero aprender un poquito más, volver al país y trabajar por el país. Pero en Venezuela se ha priorizado el cambio político. Personas como yo han priorizado el cambio político. Y yo siento que deberíamos estar avanzando en otras causas al mismo tiempo. Los derechos de la mujer, asuntos de medio ambiente, fortalecer la educación, mientras se sigue trabajando los procesos políticos. Pero es que si dejamos uno subordinado al otro, no vamos a avanzar. Y eso afecta la vida de las personas. Entonces, así es como yo pienso en Venezuela, es cómo puedo yo avanzar estas causas mientras continúa el proceso político. Y así hay que pensar en educación. Hay que despolitizar la educación. Eso es lo que yo sueño para Venezuela. Y eso es en lo que quiero trabajar pues cuando decida regresar, que quizá ahora no es el momento, porque me quiero seguir formando. Y lo que le digo a los jóvenes de América Latina es que se atrevan a soñar, que se expongan a otros espacios, que salgan de su casa, que si pueden salgan de la comunidad, que compartan con diferentes culturas, con diferentes religiones. Lo primero es atreverse, buscar, prepararse, porque tienes que hacer exámenes, perseverar. Ese es mi único mensaje, perseverar. No pasan el examen y no sabes cuántas historias de personas de MIT, de Harvard, que han aplicado 2, 3 veces. Porque hicieron el examen, no sacaron lo que necesitaban y fueron otra vez, y fueron otra vez. Y esos son los que lo logran. A veces no son los más inteligentes, no son los más talentosos, son los que perseveran. Y ese es mi mensaje para los jóvenes de América Latina. Qué interesante mensaje, perseverar, perseguir tus sueños para alcanzar tus objetivos. Gracias, Toti. Nos gustaría tenerte más adelante también, ya cuando estés regresando a tu país y trabajando y luchando por los niños que tanto lo necesitan allá. Gracias. Gracias.